Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta tarde. Podemos señalar que el nuevo paradigma de los derechos humanos son un proceso evolutivo que comienza a finales de la década de los 90 y que hoy estamos viendo la transición hacia la consolidación, acompañados no solamente de un cambio interno en la reforma a la estructura del Estado, sino para poner en el centro de la operación a los derechos humanos. Un cambio de política exterior donde la línea ha sido y seguirá siendo la apertura al escrutinio y la rendición de cuentas, porque es un principio constitucional de política exterior que tenemos que respetar y que tenemos que mantener en el entendido, además, de que cualquier instrumento que contenga normas de derechos humanos continúe ya una norma constitucional que tiene la mayor jerarquía en el país. El tema de esta tarde es el nuevo paradigma de los derechos humanos. Acompáñenos. Análisis, interacción ciudadana y diálogo. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes. Con el gusto de verte una vez más en este programa de Hablemos Derecho. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues igualmente para mí, como siempre, es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que muy amablemente nos sintonizan y nos siguen en esta transmisión de Hablemos Derecho. Les quiero reiterar aquí en el inicio del programa, como siempre, que usted puede estar en contacto con nosotros. Este espacio es interactivo y está hecho para usted. Póngase en contacto con nosotros, nos puede ver a través de nuestras diferentes redes sociales. Si usted busca en Facebook, ahí aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así todo el nombre completo. En este medio usted nos puede hacer llegar mensajes privados con dudas concretas o con comentarios sobre los temas que abordamos en este espacio. Asimismo, podemos brindarle orientación jurídica completamente gratuita o también canalizarlo con alguno de nuestros invitados expertos o también con alguna autoridad competente que pueda ayudarle a resolver cualquier tipo de problema legal. Recuerde que estamos para usted y sus comentarios precisamente nos ayudan a nutrir el contenido de este programa, pues de esa manera es que nosotros preparamos los temas que vamos a abordar, buscamos a expertos que nos hablen del mismo y podemos disipar dudas recurrentes del público en general. Asimismo, nos puede buscar en nuestro canal de YouTube. Allí también aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para que le lleguen notificaciones de todos los programas nuevos que vamos a ir subiendo con el paso del tiempo para que usted pueda volverlo a ver. Asimismo, ya sabe que estamos en televisión abierta. Nos vemos en el canal 24.1 de televisión abierta, el 124 en el sistema Megacable, el 24 de Axtel y el 14 de Easy, todos los jueves a las 6 de la tarde, y también nos puede ver en las retransmisiones los fines de semana. Pues bien, por demás, yo quiero, antes de iniciar la plática, mandar un fuerte abrazo a la distancia, por supuesto, pues a dos personas que hoy son clave para poder realizar el programa del día de hoy. Licenciada Laura Méndez, derivado de la semana pasada que fue el Congreso, el tercer Congreso Nacional de Derechos Humanos aquí en nuestro estado de Querétaro, y que incluso lo lleva a cabo la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del estado de Querétaro, donde nos aglutinamos todos los abogados confederados y asociados. Estoy hablando de las diversas asociaciones que conforman el estado de Querétaro y, por supuesto, la Defensoría de los Derechos Humanos en el estado de Querétaro. Pues todos ellos fueron parte importante para haber llevado a cabo este tercer Congreso Nacional de Derechos Humanos, y derivado de ello, pues jóvenes promesas del derecho, pues es como participaron en este evento, y de esa participación es que hoy tenemos a dos jóvenes abogadas que en un momento dará la presentación la licenciada Laura Méndez para empezar en este tema de estos nuevos paradigmas de los derechos humanos.
Pero sí quiero, no sin antes, mandar un fuerte abrazo a la distancia al doctor Gumecindo García Morales, quien es el titular de la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Universidad de Michoacán, y por supuesto a la licenciada Cecia Montero, que es nuestra secretaria de la Federación. Les mando un fuerte abrazo a la distancia, y para poder empezar, si pudieras dar la presentación de nuestras invitadas, licenciada Laura Méndez. Claro que sí, con mucho gusto les comento que están el día de hoy con nosotros dos abogadas bastante jóvenes. Una de ellas es la licenciada Gabriela Itzel Villaseñor Amezcua, y para que ustedes la conozcan mejor les comento que ella es pasante jurista por la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo. Es coordinadora en la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la misma universidad, representante finalista de la Universidad Michoacana en la competencia universitaria El Camino hacia la Corte, organizada precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También cursó una especialización Words Matter Crash Course, un nombre muy extenso en inglés, organizado por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, y Oficina de las Naciones Unidas de la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger. Asimismo, es seleccionada por Michoacán al Parlamento Juvenil 2020, organizado por el Comité de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados. Fue seleccionada por Michoacán de la Semana de las Juventudes, organizada por la Comisión de la Implementación de la Agenda 2030 del Senado de la República. Asimismo, participó en el Observatorio Virtual Juvenil 2019, organizado por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También la licenciada Gabriela fue ponente en el Congreso Nacional sobre la Tolerancia y el Derecho a la Discriminación, organizado por la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana y el Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en Michoacán. También fue coordinadora de la Segunda Cumbre Mundial de Derechos Humanos, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana con el proyecto CIC y el Laboratorio de Innovación Judicial. Finalmente, les comento que la licenciada Gabriela hace su servicio social en la Junta Especial número 30 de la Federación de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, entre otras muchas cosas. Estas son las actividades que ha desempeñado la licenciada Gabriela. Y también está con nosotros la licenciada Claudia Lisset Pedrosa Álvarez. Les comento que ella es egresada también de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella es defensora en la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, representante finalista de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el curso El Camino hacia la Suprema Corte, también organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue galardonada con el premio Padre de la Patria por la Universidad Michoacana por mayor rendimiento académico en el ciclo escolar 2019-2020. Instructora en el Diplomado de Defensa Constitucional y su impacto en la jurisdicción ordinaria con el mundo, litigio estratégico de los derechos humanos, justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales de la Asociación de Egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También es ponente en el Congreso Nacional sobre la Tolerancia y la No Discriminación por parte también de esta misma Universidad Michoacana. Es investigadora en los programas Verano Delfín y Verano Nicolaita, con investigaciones relacionadas con los derechos de los niños, personas con discapacidad, comunidades rurales, derecho a la educación y derecho al agua. Finalmente, les comento que la licenciada Claudia Lisset es organizadora de cursos y talleres en materia de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos. Entre muchas otras actividades profesionales, en estas han destacado nuestras invitadas del día de hoy. A pesar de su corta edad, les damos mucho las gracias por haber aceptado la invitación a acompañarnos en este programa. Sean bienvenidas las dos desde la sana distancia. Buenas tardes.
Buenas tardes, abogadas. Bueno, pues si ustedes no tienen inconveniente, a mí me gustaría iniciar con unas palabras de José Saramago, este novelista, poeta, en su ensayo sobre la ceguera, y señalar, no sé si habrá futuro, de lo que se trata ahora es de cómo vamos a vivir el presente. Sin futuro, el presente no sirve para nada. Y eso me permite hablar, o me permite dar la pequeña introducción, licenciada Claudia, si pudieras comentarnos, por supuesto, tu participación en este tercer Congreso Nacional de Derechos Humanos, pero en lo que respecta a las personas con discapacidad, discriminación, la aportación que se dio, porque me parece por demás sumamente interesante, tomando en consideración que pues en México el 6% de la población, que no es nada poco, estamos hablando más de 7 millones de mexicanos, sufren de alguna discapacidad. Que nos pudieras comentar y que pudiéramos dejar a la reflexión para futuros abogados y estudiosos del derecho, aquí en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, casi vecinos, tú sabes que Estado de México, Hidalgo, Michoacán, San Luis, pues somos vecinos aquí de la zona centro, pues que que puedan ustedes inspirar a estudiosos del derecho, estudiantes del derecho, en tramitar este tipo de amparos y cuáles son los beneficios y cómo es que lo desarrollaron ustedes. Por favor, Claudia, adelante. Pues primero que nada, buenas tardes, saludar a todos los que nos están escuchando y viendo por este medio. Sobre el ensayo que usted refiere de las personas con discapacidad, lo hice hoy en el propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque se quiere visibilizar la problemática en la que se han enfrentado a lo largo de toda la historia de la humanidad las personas con discapacidad en diferentes etapas históricas, como a partir o antes de la Edad Media. Estas personas eran consideradas como que no tenían derechos o como que no valían como ser humanos. Después, con los años, se llegó a la etapa médica, donde se decía que estas personas necesitaban de protección, de ayuda, y que no podían valerse por sí mismos. Y ya en esta etapa, a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en el año 2006 se adapta un modelo social de derechos. ¿Qué quiere decir? Que las personas con discapacidad no deben de ser objeto de caridad ni de ayudas proteccionistas o que tiendan a ser muy dependientes hacia una cosa o hacia el Estado o hacia otras personas, sino lo que se busca es que estas personas también puedan llevar a cabo sus proyectos de vida, puedan ejercer sus derechos, es decir, que ellos son sujetos de derechos y no objetos de protección. Y bueno, en el contexto de la pandemia, por supuesto, los derechos de estas personas se han profundizado porque, pues, por supuesto, necesitan seguir con atenciones médicas o dependiendo de su discapacidad. Necesitan que las autoridades en el diseño de sus instituciones, del Estado y de la sociedad en general, adapte un diseño universal que el mismo ha sido ya comentado por la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, en el contexto de México podemos hacerlo, al igual que derechos, a través del juicio de amparo, porque el juicio de amparo nos permite tomar medidas cautelares para que de inmediato se respeten los derechos humanos de las personas y sobre todo de los grupos vulnerables, que tan agravada ha sido su situación en este contexto pandémico mundial. Sí, muy y correcto. Bueno, perdón, Claudia, adelante. Y bueno, quisiera comenzar también con las prácticas que hemos llevado a cabo en la clínica en esta fase de la pandemia, que por supuesto también es una invitación para que los abogados, estudiantes también tomen la batuta de querer seguir fomentando estas prácticas jurídicas, que si bien a veces no se puede obtener una compensación económica, qué gratificante es el poder ayudar a la sociedad, que es nuestra responsabilidad como profesionistas y como instituciones de educación pública.
Y bueno, nosotros como Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos nos hemos dado a la tarea de realizar ese deber social que tenemos. Y bueno, nosotros en este contexto, en mayo del 2020 aproximadamente, autoridades penitenciarias del estado de Chiapas comunicaron a familiares de 8 de los reos de un centro de reinserción social que estaban contagiados por COVID-19. Por esta situación, los familiares se comunican con nosotros para atender conforme a derecho esta situación, porque fueron aislados sin que se les brindara una atención médica requerida y sin haberse tomado las atenciones adecuadas dentro del centro para evitar la propagación del virus, lo que implicaba, por supuesto, un riesgo inminente del contagio del resto de las personas privadas con la libertad, así como el personal que trabajaba ahí. Por tal motivo, nosotros presentamos un juicio de amparo por falta de la atención médica integral de las personas recluidas en el Centro de Reinserción Social para el sentenciado número 5, en sede San Cristóbal de las Chiapas, de las Casas Chiapas, perdón. Y bueno, cabe decir que varios de ellos padecían enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, elementos que, como ustedes saben, pues agravaban su situación frente a esta enfermedad pandémica. Una de las cosas interesantes que aducimos en la demanda fue el interés legítimo como clínica de litigio estratégico. Esto lo hicimos en que el juzgador debe realizar un estudio integral de la naturaleza del derecho, el objeto de la asociación de nosotros como clínica y la afectación que se alega, para así nosotros interponer el amparo a favor de los quejosos. Es decir, que no necesitaban ellos directamente acudir a la instancia de amparo, sino nosotros acreditando ese interés legítimo por afectar uno de nuestros objetivos sociales, que es la defensa de los derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto nos permitió que nosotros pudiéramos defender ante las instancias federales a los agraviados. Y bueno, ¿qué reclamamos en sí? La omisión de garantizar el derecho al mínimo vital, que esto ponía, por supuesto, en peligro a la vida y a la integridad física. Y esto se traducía a una cantidad de estándares mínimos que permitían sostener las necesidades básicas de los reclusos. Es decir, que el mínimo vital, quiero aclarar esto, no se refiere nada más al derecho a la salud, que parte del derecho a la vida, sino implica otros derechos que van interdependientes en atención a nuestro artículo 1 constitucional, que es como es en relación a otros derechos, como a la integridad física, al derecho a la salud, por supuesto, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho al acceso a la información, y pues todo esto conforma lo que es el derecho al mínimo vital. Nosotros en nuestra demanda, por supuesto, queríamos que la consecuencia fuera que tuviera efectos colectivos, es decir, que no nada más para las 8 personas que se estaban quejando en el amparo, sino también para las demás personas privadas de la libertad e incluso a las personas que trabajaban dentro del Centro de Reinserción Social. Es decir, que el centro como un todo tuviera todas las condiciones que se adaptaran al derecho al mínimo vital de los derechos que ya les mencioné. Es decir, que tuviera una protección integral. Bueno, otra de las cuestiones muy interesantes dentro de este amparo fue cómo aducimos la carga de la prueba, cómo la interpretamos. Nosotros para ello citamos el caso Neira Alegría contra Perú, donde establece la inversión de la carga probatoria. Es decir, que el Estado, por tener obligaciones positivas, está obligado a comprobar su actuar en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. En este caso, el Estado específicamente
tenía que romper con la idea de quien afirma está obligado a aprobar, porque él, al tener esas obligaciones señaladas en todo el parámetro de control de regularidad de derechos humanos, tenía la obligación de comprobar qué actuaciones había hecho para efectivizar los derechos humanos de estas personas que fueron agraviados en su derecho al mínimo vital. Y bueno, relacionado a todo esto, pedimos, por supuesto, la suspensión bajo el artículo 15 de la Ley de Amparo, el de máxima urgencia, porque importaba el peligro a la vida al separarlos y no atenderlos como era debido. Y esto podría tener como consecuencia un daño irreparable, mismo que la Ley de Amparo nos habla muy bien en sus artículos 126 y 147. Y el órgano jurisdiccional tenía que decretar pues la dicha suspensión y dictar las medidas convenientes para proteger a los agraviados. Asimismo, después la autoridad responsable estaba obligada a atender esa situación, a adoptar medidas de inmediato en menos de 24 horas para proteger a los quejosos. Otra cuestión muy interesante es que lo hicimos desde aquí del estado de Michoacán, bajo este artículo 15, que como es de máxima urgencia, el juez de aquí de Michoacán tiene la obligación de dictar la medida cautelar, y ya por razones de competencia, pues se fue al estado de Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, y fue ahí donde se siguió el procedimiento hasta llegar a su conclusión. Y pues fue una buena práctica que tuvimos nosotros como clínica jurídica, y además mencionar que este caso fue publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de nuestro sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos, y por si lo quieren revisar está en su página web. Fíjate, por supuesto, bueno, ibas a comentar algo, licenciada Laura, pero no quiero dejar pasar el comentario con la licenciada Claudia, porque por demás interesante, importante, son varios factores. Uno, cualquiera diría, la cuestión jurisdiccional en lo que respecta a la competencia territorial, ¿no? Desde Michoacán, y el acto de queja o molestia está en otra entidad federativa, Chiapas. Uno. Dos, la importante visualización que tiene decir, bueno, como el bien jurídico tutelado es la vida, la integridad personal, pero no nada más, y subrayo, diríamos de las personas internas, que hoy en día, ya será otro tema para dialogar derivado de esto, pensamos que tenemos mexicanos de primera y de segunda, y que cuando estás interno no tienes derecho a nada, ¿no? Y que es un desecho social, y lamentablemente muchas personas los ven así. Por supuesto, la idea, la intención es la readaptación de la persona, pero en el punto que nos concreta en este momento, en el tema que presentamos con la licenciada Claudia, es que la visión que tuvieron, no nada más de los derechos de estos internos, Claudia, de los 6, 8 internos que comentas, sino de toda la colectividad, es decir, porque todos eran sujetos pasivos a enfermarse del COVID al tener este contacto. No nada más era el hecho de aislarlos, sino de todo el personal. Y sí tuvo, quiero decirte que sí tuvo injerencia y sí tuvo fuerza, sí tuvo oídos en todos los cerezos, tanto federales como estatales, tu amparo, porque no habían reparado ni habían dado la atención que se requería en los cerezos. A raíz de esta situación fue donde empezaron a aplicar tabletas para la comunicación, empezaron a facilitar los medios electrónicos para la comunicación con los internos, etcétera, etcétera. Aplicar pruebas COVID. Si hoy sabemos que una de las problemáticas que se tienen en nuestro Estado mexicano, no digo una entidad federativa, en nuestro Estado mexicano, son que no tenemos las suficientes pruebas, y las que se tienen en algunas entidades federativas son muy costosas, ¿no? Pues entonces imagínate cómo llevar a cabo la visita como un derecho, y dos, que también se pusieran en la oposición la autoridad y decir, espérame, porque no tengo pruebas,
no te doy visita y espérame porque tengo contagios y por consiguiente, pues entonces aquí vamos a contagiar de este virus a toda la población. Qué buena, excelente esa visión. ¿Cómo fue que llegaron a todo eso? ¿Cómo fue que arrojaste este amparo con esta visión? Pues esto es a través de un modelo social del que ya les había hablado antes, que por supuesto es hacia todos los grupos vulnerables, donde no se debe de tomar en cuenta al individuo nada más por sí mismo, sino que la sociedad tiene derechos también como un conjunto. Tenemos bienes comunes, como lo decía en su teoría de la justicia John Rawls, que pues imaginemos una sociedad donde viniéramos al mundo con los ojos tapados, que no supiéramos en qué condiciones íbamos a nacer, cuál sería nuestra nacionalidad, cuáles serían nuestras condiciones físicas, nuestras condiciones económicas, y que bajo ese velo de la ignorancia, como él lo llama, eligiéramos nuestros derechos. Por supuesto, elegiríamos estos derechos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero pues en la realidad no fue así, ¿no? O sea, sabemos nuestros privilegios y a veces esos privilegios no nos dejan ver que otros grupos tienen también necesidades y tienen los mismos derechos que todos. Y pues nosotros siempre partimos bajo esa idea del derecho social, de que se vea no solamente para beneficiar a una persona, sino que tenga efectos paradigmáticos, es decir, pensar en términos de justicia, de una justicia estructural, una justicia real que rompa todas esas desigualdades, y esto se va a hacer, por supuesto, si lo vemos desde una manera colectiva. Sí, muy correcto. Nos quedan menos de 3 minutos. Si nos lo permites, regresar en el siguiente bloque con nuestra siguiente invitada. Perdón, licenciada Gabriela Ixel Villaseñor, te pido una enorme disculpa, pero este primer bloque, la verdad es que era un poco difícil separarlo y cortar la intervención de Claudia. ¿Te parece bien que vayamos a la pausa, licenciada Laura Méndez, para ir cerrando este primer bloque? Que vayamos a la pausa y regresamos con Claudia Ixel, también otra participante de este tercer Congreso Nacional de Derechos Humanos, para desarrollar la participación que ella realiza y la intervención en el amparo que ellas promueven para poder ampliarnos en este segundo bloque. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y tenemos a la sana distancia desde Michoacán. Ahora sí que en una muy buena sana distancia. Desde Michoacán nos acompaña la licenciada Claudia Lisset Pedrosa Álvarez. Y nos acompaña en este momento la licenciada Gabriela Ixel Villaseñor Amezcua, con la cual vamos a señalar cómo es que se lleva a cabo, de dónde surge, cómo surge el litigio estratégico que llevan a cabo ustedes en esta clínica de litigio estratégico de derechos humanos, liderada por supuesto por el doctor Gumecindo García Morales, y que ustedes de las diferentes entidades de la República, Ixel, les llegan, los consultan, y que estas problemáticas sociales ustedes las resumen en un juicio de garantías denominado juicio de amparo. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, agradecer por la invitación, por el espacio, y pues voy a comenzar mi intervención diciendo que a raíz de la pandemia por COVID-19, pues claro que un tema que ha llamado la atención dentro del gremio jurídico ha sido el alcance y el impacto que tiene justamente el litigio estratégico en materia de derechos humanos. Y ha llamado la atención porque a veces es difícil identificar de qué manera surge un litigio estratégico en materia de derechos humanos y cómo lo diferenciamos de un litigio tradicional o de un litigio clásico. Y es ahí donde encontramos la diferencia, porque el litigio estratégico en materia de derechos humanos
más allá de buscar que se dicte un fallo a favor del quejoso, busca una transformación legal, una transformación normativa e incluso nuestras instituciones para que pueda llegar a cesar esa violación sistemática de derechos humanos que muchas veces viene desde, es todo un problema coyuntural y requiere de una solución muy específica de raíz. Entonces, el litigio estratégico es justamente esta serie de acciones que llevamos a cabo ante alguna autoridad que administre justicia en busca de que precisamente se pueda dar solución a un problema que ataca directamente a derechos humanos. Y en este sentido, nosotros como abogados debemos de pensar en una estrategia, en un plan, en una serie de acciones que vamos a llevar a cabo muy específicas para poder tener una estrategia procesal prácticamente impecable y no llegarnos a topar, por decir, con alguna causal de improcedencia dentro de lo que es el amparo. Y digo el amparo porque el juicio de amparo pues, es el mecanismo por excelencia que tutela los derechos humanos. También eso en sede nacional, pero en sede internacional incluso pudiéramos llevar un caso de litigio estratégico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o pudiera llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque ahí el proceso ya es un poco más riguroso. Y esto porque si la violación se trata de un riesgo que por su urgencia y su gravedad puede que este acto o omisión de la autoridad sea irreparable en la esfera jurídica de las personas. Y para esto nosotros necesitamos evaluar muy a profundidad cada caso en particular y determinar si puede plantearse a través de un litigio estratégico en materia de derechos humanos o no, porque como ya dije tiene que haber un planteamiento impecable para pues no llegarnos a topar más adelante con un obstáculo que nos impida seguir con nuestro litigio. Y para esto tenemos que tener un caso paradigmático. ¿Y de qué manera podemos ubicar al caso paradigmático? Pues es aquel que por su trascendencia amerita justo este litigio en sede nacional o internacional y tiene que reflejar una situación paradigmática susceptible de modificación a través del litigio estratégico. Este puede darse en una serie de supuestos como es que el derecho no sea observado en lo sustantivo o en lo procedimental y el individuo puede reclamar ante los tribunales cualquier derecho humano, aunque no se encuentre expresamente en nuestro texto constitucional. Por decir, el derecho al mínimo vital que señalaba mi compañera Claudia, que nosotros hemos aducido en distintos amparos que hemos presentado, si bien no se encuentra expresamente así en nuestro texto constitucional, pues sí lo encontramos en distintos ordenamientos internacionales, como es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También otro supuesto, que hubiera una discordancia entre el derecho interno y los estándares internacionales. Esto es que al momento de hacer un contraste de la norma nacional con los estándares internacionales, nosotros ubicáramos que no hay una adecuación, no están de la misma forma planteados, entonces esto da motivo a que nosotros pudiéramos plantearlo a través de un litigio estratégico. Otro supuesto es que no hubiera una claridad en el derecho existente y plantearemos el litigio estratégico en aras de buscar una mejor práctica y de clarificarlo, de que se desarrolle de mejor manera. O si por el contrario el problema no es el reconocimiento de un derecho en una normativa nacional o internacional, o que en la porción normativa no esté la violación, puede darse el caso que más bien la actividad dañosa se encuentra en el cumplimiento o la interpretación que llega a ser la autoridad de dicha porción normativa. Y es por eso que a través del litigio estratégico debemos plantear qué fenómeno es lo que está provocando esta violación a derechos humanos y tratar de plantear un objetivo favorable a través de nuestro plano, de nuestra estrategia. Y una vez que tenemos esto, también es importante señalar que debemos de hacer un monitoreo permanente de derechos humanos, y esto tiene que ver con que conozcamos la situación de los derechos humanos de una manera transversal, de una manera más integral, porque antes de empezar con el diseño del litigio estratégico tenemos que conocer el contexto específico de cada caso y debemos analizar el desarrollo actual que tiene ese derecho violentado por las autoridades, si este es respetado, en qué grado, qué instituciones se encuentran relacionadas con este derecho, qué autoridades intervienen y de qué manera está desarrollado el contexto de este derecho en el ámbito nacional e internacional. Y también
cuál es la situación del grupo vulnerable en sede nacional o internacional, porque como ya señalábamos, el litigio estratégico está pensado para proteger los derechos de aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Estas, como ya hemos mencionado, pueden ser menores, mujeres, adultos mayores, personas de la comunidad LGBTQ+, personas que pertenecen a una comunidad indígena, personas afrodescendientes, etcétera. ¿Por qué? Porque son las que son blanco permanente de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades e incluso por parte de particulares. Y como estaba señalando, el resultado de este estudio de monitoreo de derechos humanos nos va a permitir identificar hechos o situaciones concretas que nos sirvan como elementos probatorios. ¿Por qué? Porque nos ayudan a reconocer si existe incluso un patrón generalizado que evidencie que existe una violación sistemática de derechos humanos. Tener estos datos y estadísticas ayudan a tener una mejor perspectiva del problema al cual nos estamos enfrentando. Ya identificado el caso paradigmático que vamos a tomar, que conocemos la situación, que tenemos nuestro estudio de monitoreo de derechos humanos, pues ahora sí tenemos que plantear una estrategia, tener un plan, porque dadas las peculiaridades de cada caso, no podemos plantear la misma estrategia para todos, cada una busca un objeto distinto, y para lograr que sea exitoso tenemos que tomar en cuenta distintas cosas y tenemos que echar a andar nuestra mente para pensar qué nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos. Tener una estrategia que nos permita introducir precedentes que incidan en nuestro caso. Podemos incluso difundir información que nos ayude a visibilizar el caso, y esto lo hemos llegado a hacer a través de los medios de comunicación, porque estos proporcionan la oportunidad de difundir la situación y por ende nos ayuda a contribuir eficazmente a dar a conocer el contexto del caso y motivar a distintos sectores sociales en el apoyo del mismo. Se pueden hacer también campañas de sensibilización o incluso contactar a organizaciones no gubernamentales para trabajar en equipo y llegar a conseguir los fines perseguidos. ¿Por qué? Porque muchas veces estas organizaciones ya han dedicado tiempo a combatir el problema y puede que en alguno de los casos que ellos ya hayan planteado encontremos un precedente que nosotros podemos llegar a ocupar o que nos pueda llegar a servir. Hecho esto, algo muy importante y que nosotros hacemos siempre, pues es tener un conocimiento robusto del derecho, y con esto me refiero a tener en cuenta la gran cantidad de instrumentos normativos que podemos utilizar para enriquecer nuestro escrito de demanda. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a fundamentar de la mejor manera nuestros argumentos, y no debemos limitarnos únicamente a argumentar con leyes nacionales o únicamente con la Constitución o únicamente con los tratados internacionales, sino que es un cúmulo de todos. Todo lo tenemos que llegar a aplicar, tenemos que sumergirnos en el tema y vincular todo aquello que nos pueda ser de utilidad, porque hay que repasar cuáles son las fuentes de derechos humanos, que son parte del parámetro de control de regularidad constitucional, cuyo fundamento encontramos en el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 293/2011, donde se establece que tienen jerarquía constitucional los tratados internacionales que contengan derechos humanos, y también la Corte reconoció que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, siempre cuando dicho precedente pues favorezca en mayor medida a las personas. Otra de las fuentes, obviamente, la Constitución. Y tercero, y una parte muy interesante, es que cualquier ley secundaria que contenga o que reconozca un derecho humano, por reconocerlo de esta forma es parte del parámetro de regularidad constitucional y pasa de ser una norma ordinaria a ser una que tiene jerarquía constitucional. También es importante conocer las llamadas recomendaciones generales, observaciones generales, opiniones consultivas que emiten distintos órganos de Naciones Unidas, en el caso de México como parte del Sistema Interamericano de Naciones Unidas. Por ejemplo, podría ser aquellas que emite el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ya por último, me gustaría señalar que tenemos que ver más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer muchas veces como abogados, pensar en términos de justicia,
porque como ya se señaló en el litigio estratégico de derechos humanos, además de una protección efectiva a los derechos de las víctimas, se busca un cambio estructural a problemas coyunturales. A través de un litigio estratégico incluso se puede llegar a obtener un resultado que comprometa el impulso de reformas legislativas en el caso concreto y que ya de aprobarse beneficien de manera general la situación de derechos humanos que se está pretendiendo combatir. Y como señaló mi compañera Claudia, pues nosotros realizamos esta actividad, este servicio de manera gratuita, como una iniciativa pro bono, y creo que es una iniciativa muy buena y es algo bueno ver que ahora en tiempos de pandemia cada vez más despachos jurídicos se suman a esto y asumen estos casos de litigio estratégico, también llamado litigio de interés público. Entonces creo que es algo bastante bueno a raíz de la pandemia, porque muchísimas personas pueden salir beneficiadas de un litigio estratégico en materia de derechos humanos. Sí, por supuesto. Licenciada Laura Méndez, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, aquí únicamente me gustaría hacer un comentario con respecto a la intervención de la licenciada Claudia y de la licenciada Gaby también. Me parece muy interesante lo que nos están comentando, porque es una forma de aterrizar a la vida diaria, a las circunstancias reales que todos conocemos, aterrizar toda aquella teoría de derechos humanos que a lo mejor los abogados conocemos o que hemos platicado en este programa. Es una manera de visualizar, de materializar esas reformas en derechos humanos, pues en beneficio propiamente de los ciudadanos. Y aquí creo que esta cuestión del litigio estratégico que la licenciada Gaby nos está comentando es precisamente lo que da, en buena medida, da pie a reformas constitucionales, a reformas legislativas, a nuevas jurisprudencias, a nuevos paradigmas de derechos humanos que acoge la Corte, porque considero que el abogado litigante, con su visión desde el punto de vista del litigio, es precisamente quien interpreta los derechos humanos, quien interpreta todas estas herramientas jurídicas de tal manera que puede cambiar la visión de todo el sistema jurídico que conocemos. Creo que en buena medida es de esa forma en la que ha evolucionado nuestro derecho, en que le hemos dado dinamismo a las reformas jurídicas a través de nuevas visiones, a lo mejor de romper con las típicas creencias, de romper incluso con las malas prácticas, de ir más allá de lo que las instituciones, de lo que las autoridades nos dicen. Bueno, es utilizar precisamente todas las herramientas legales que tenemos, que estudiamos, que constantemente nos estamos capacitando precisamente pues para ir más allá en beneficio de la ciudadanía. Y con respecto a lo que nos comentaba la licenciada Claudia sobre el tema de las personas con discapacidad, me gustaría comentar y escuchar también sus opiniones respecto a que esta nueva visión de derechos humanos nos ha llevado ahora a que no solamente en tratándose de personas que viven con discapacidad, pues no solamente busquemos sustituirlos en sus derechos humanos, es decir, ante una vida con discapacidad, bueno, se relegaba anteriormente, por ejemplo, una persona, antes se le llamaba el estado de interdicción, una persona declarada en estado de interdicción, un adulto mayor, una persona a lo mejor con alguna discapacidad física o mental, era relegado y sus derechos humanos eran sustituidos prácticamente por su representante o por su tutor, dejando a un lado esa dignidad humana de la persona que vive con discapacidad. Y ahora la nueva visión es, bueno, pues ellos son sujetos y hay que darles la autonomía y brindarles los apoyos y las salvaguardias necesarias para que la persona que vive con discapacidad pueda gozar en plenitud de sus derechos humanos en su condición de discapacidad. Y creo que esta nueva visión a lo mejor pareciera hasta cierto punto hasta lógico, ¿no?, pensarlo así, pero antes no se analizaba de esta manera. Antes se interpretaba el derecho de una forma muchísimo menos
apegada a una visión de derechos humanos como lo vemos ahora. Eso lo aplaudimos y por supuesto que tiene su origen en el litigio estratégico, en la interpretación que los abogados litigantes hacen de los derechos humanos, pues para ir modificando esos paradigmas que hasta entonces conocíamos. Licenciado, Sí. ¿qué opina? Pues mira, yo me dejaría la participación de Claudia Excel. Desafortunadamente el tiempo se va rapidísimo. Sí, A mí me gustaría muchísimo, Gaby, Excel, en 2 minutos cada una, por favor, que nos digan cómo se pueden poner en contacto con ustedes, cómo cualquier estudioso del derecho, cualquier persona en este momento que tenga pues su despacho, más que nada incluso estudiante de derecho, que pueda ponerse en contacto con ustedes para llevar a cabo un litigio estratégico. Y te doy un ejemplo. Por lo menos aquí en nuestro estado de Querétaro, una de las problemáticas que se tiene ahorita derivado de la pandemia, entre otras cosas, es lo que tiene que ver incluso con la atención médica. Yo lo veía hace un par de días en el periódico, que incluso la encargada de la atención de la Secretaría de Salud comentaba que no teníamos en este momento 3 o 4 vacunas. Pero ¿qué pasa si entonces el ciudadano dice, bueno, no me pusieron mi vacuna, imagínate un tétanos, te cortas y una de las primeras situaciones es que te puedas poner una vacuna contra el tétano? ¿Qué pasa? Porque vas al sector salud, al instituto, al seguro, al ISSSTE, donde tú quieras. No me voy a meter en cuestiones federales o estatales, porque cuestión de la salud, pues me parece que no deberíamos de hablar de si le toca a la federación o le toca al estado. Y resulta que no tengo la vacuna contra el tétano. Cómprala tú y luego yo te la aplico si tú quieres. Pero, ¿qué pasa si interpongo un amparo? Y en menos de 24 o 48 horas ya la autoridad le ordena, el juez le ordena a la autoridad que no me restrinja mis derechos a la salud y que me ponga mi vacuna o la inyección que yo requiero. Necesitamos llegar a eso. Ahora, cualquier persona dirá, bueno, pues sí, para eso estamos los abogados y que interpongan un amparo. Pero si yo estoy pidiendo atención médica para una vacuna, imagínate que voy a tener dinero para pagar un abogado que me lleve un amparo por 10,000, 15,000 o 20,000 pesos, no sé. ¿Cómo me puedo poner en contacto con ustedes? Y si por favor pudiéramos cerrar, nos quedan 3 minutos, Gaby y por favor Claudia, para ir cerrando cada una con 1 minuto de participación, si son tan amables. Adelante. Clau. Como ya he comentado anteriormente, el hecho de nosotros querer comentar sobre lo que hacemos en la Clínica de Litigio Estratégico es también una invitación para que todos los que se dediquen al derecho promuevan estos litigios de interés público. Además, no solamente por la parte económica, que pues por supuesto los grupos vulnerables a veces no pueden sostener esa parte, sino por el hecho de que nosotros como profesionistas tenemos la obligación, por así decirlo, moral, de una responsabilidad social, donde tenemos que apoyar a la sociedad a romper esas brechas de desigualdad y que podamos seguir promoviendo estas acciones para que pues la sociedad confíe en nosotros como profesionistas y que realmente el derecho es una parte donde podemos acudir cuando nuestros derechos están vulnerados. ¿Dónde se pueden poner en contacto, Claudia? ¿Contigo, con Gaby? Nos pueden buscar a través de Facebook en la página del Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos. ¿Así aparece completo? Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos en Facebook. Ahí estamos, donde pues se pueden contactar personas que quisieran que tomáramos algún caso con las características que mi compañera Gaby ya mencionó. Gaby, ¿alguna aportación para cerrar, por favor? Sí, gracias, maestro. Ahorita que señaló el tema de las vacunas, de los centros de salud, es un tema que se repite mucho por parte de las autoridades y ellos argumentan que no hay recursos, pero cuando se trata de salud,
el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el más alto nivel de salud posible, sin ninguna restricción, sin ninguna justificación. Y en caso de que dijera que no hay recursos, el Estado debe demostrar que realmente realizó gestiones y agotó todo tipo de instancias que le permitieran tener acceso al reabastecimiento, por ejemplo, en este caso de las vacunas. Yo creo que eso es algo importante. Entonces, como ya señaló mi compañera, eso puede plantearse fácilmente a través de un litigio estratégico. Estamos a sus órdenes a través de la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así nos pueden buscar en Facebook, y estamos a sus órdenes para lo que podamos apoyar. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela Ixelvi y señora Mezcua. Muchísimas gracias, licenciada Claudia Lisset Pedrosa Álvarez. Desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo y espero que no sea la primera ni la última vez que podamos seguir platicando de litigios estratégicos y que nos puedan compartir aquí otros amparos que hayan ustedes promovido o que estén por promover para que la comunidad, la sociedad pueda coadyuvar y sepa poder identificar cuál es un problema y que lo podemos resolver a través del amparo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves en una sesión más del programa Hablemos Derecho. Hasta el próximo jueves. Adiós. Gracias. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.